La noche de Halloween de 1981, mientras miles de familias estadounidenses se preparaban para disfrutar de dulces y disfraces, se desató una tragedia impensable. En la paz de un convento, una querida religiosa fue brutalmente asesinada y la comunidad quedó sumida en horror. En la búsqueda de justicia, las autoridades señalaron a un joven de apenas 17 años quien vivía con una discapacidad intelectual y un pasado marcado por abusos. Aquel juicio y su condena estarían llenos de irregularidades y errores y culminarían en una oscura maldición, una maldición que aún se siente en el aire. Así que prepárate para descubrir hoy la historia que no debió de ser historia. Halloween, injusticia y maldición. El crimen de la hermana Tadea y la tragedia de Johnny Garrett. Historias que no debieron ser historias. La hermana Tadea Benz. La hermana Tadea Benz nació el 21 de septiembre de 1905 en Marbach, St. Gallen, Wahlkreis-Rheintal, Suiza, una región del cantón de St. Gallen. En 1932 emigró a los Estados Unidos y se estableció en la ciudad Amarillo, al norte de Texas. Esta ciudad recibió su nombre debido al color amarillo de las orillas del cercano lago y a las flores silvestres de ese mismo color que florecen en toda la región. Las religiosas que convivieron con la hermana Tadea la describen como una mujer que amaba profundamente la vida. Era ordenada, obediente y fiel a su rutina diaria. Todas sabían exactamente dónde encontrarla en cada momento, ya que seguía su horario con una disciplina rigurosa. Solía levantarse muy temprano, probablemente alrededor de las 5 de la mañana. Preparaba su café y asistía a la misa de las 6:30. Su respeto por las horas y la estructura de su día era constante y predecible. Los hechos. El sábado 31 de octubre de 1981, las religiosas del convento de San Francisco se levantaron como siempre, muy temprano, dispuestas a realizar sus labores y costumbres sabatinas. Entre ellas estaba asistir a misa de las 6:30 de la mañana. A esa hora, en la capilla, ya se encontraban congregadas casi todas las religiosas. Solo faltaba una, la religiosa que siempre llegaba primero, especialmente cuando de participar en la misa se trataba. Faltaba la hermana Tadea Benz. Conociendo que Tadea era muy disciplinada e infaltable en sus obligaciones y responsabilidades, a las hermanas franciscanas les resultaba extraño y preocupante. Pero la hermana, que tenía 76 años, podría encontrarse enferma o podría haberse quedado dormida. Así que era mejor ir a ver y comprobar que todo estuviera bien. La hermana Tadea tenía dificultades auditivas. Su capacidad para escuchar estaba algo limitada, por lo que solía dormir con la puerta entreabierta. Así, ella no se perdería de ningún acontecimiento que ocurriera en el convento. Cerca de las 7 de la mañana, Sor Ángela Martínez se acercó a su habitación y la puerta estaba cerrada. Con cuidado, abrió y encontró a su amiga Tadea en el piso, inconsciente, desnuda y con los brazos abiertos. Trató de reanimarla, pero fue imposible. La hermana Tadea ya estaba muerta. A pesar de la terrible escena frente a sus ojos, en la que había algo de sangre en el cuerpo de la religiosa, ni Sor Ángela ni ninguna de las demás sospecharon que el desenlace de la hermana Tadea fue uno de los más atroces y terribles. Más adelante, y según las mismas religiosas, cuando encontraron el cuerpo de la hermana Tadea, quedaron completamente impactadas y conmocionadas. La paz del convento y la vida tranquila que llevaban
hacía imposible pensar más allá de un accidente, especialmente tratándose de una hermana anciana y querida como Thaddeus Benz. La posibilidad de un asesinato simplemente no tenía cabida en sus mentes. Las religiosas del convento asumieron que la hermana se había caído de tal manera que no pudo resistir el golpe. Entonces, con la intención de respetar la dignidad de su compañera y amiga, cubrieron su cuerpo desnudo para que nadie más la viera en esas condiciones y procedieron a limpiar la habitación. Sacaron el polvo, vestigios, trataron de ordenarla tal y como lo hacía la hermana Thaddeus. Además, limpiaron toda la sangre que allí había. Sin proponérselo, desaparecieron evidencia o pruebas contundentes que sirviera para esclarecer más adelante la forma y la responsabilidad del final de la hermana Thaddeus Benz. Llamaron entonces a una agencia funeraria, como hacían cada vez que fallecía alguna religiosa del convento. El cuerpo de la hermana sería embalsamado. Mientras tanto, como a las 8:30 o 9 de la mañana, una de las religiosas, la hermana Florentina, al ingresar a una de las áreas comunitarias del primer piso del convento, encontró una ventana rota. Esta ventana tenía una malla, la cual se encontraba cortada, y los vidrios en el piso hechos añicos. Quedaba claro que alguien desde afuera la había roto para poder ingresar. Preocupadas y asustadas, las religiosas procedieron a llamar a la policía para reportar este hecho. Sin embargo, ellas en ningún momento imaginaron o relacionaron siquiera que esta ventana rota pudiera tener relación con la muerte de la hermana Thaddeus Benz. Lo que ellas creyeron y temían era que un extraño estaba en ese momento en el convento. Cuando llega la policía, el cuerpo de la hermana Thaddeus ya había sido sacado por la funeraria y como las hermanas no encontraron relación en ambos acontecimientos, no le informaron a la policía sobre la muerte de la religiosa. Por tanto, la policía no tenía idea que una de las hermanas había sido encontrada muerta esa mañana. Ellos empezaron a hacer su trabajo, revisando el convento, buscando al extraño, tratando de encontrar las fechorías que habría realizado. Sin embargo, todo parecía estar en orden, nada había sido robado y se convencieron de que a excepción de la ventana rota, todo estaba bien, lo cual resultaba sumamente raro. ¿Por qué un extraño rompería la ventana, ingresaría y no cometería alguna fechoría? Para la policía, no era lo común en estos casos. Pero mientras seguían con su labor, escucharon a unas religiosas conversando con mucha tristeza sobre la muerte de la hermana Thaddeus. Es allí donde la policía les pide más información sobre esta muerte, y es allí donde la policía empieza a encontrar sentido a la ventana rota. Al querer registrar la habitación de la hermana, también se enteran que ésta había sido limpiada por las hermanas, eliminando evidencia. Logran obtener de forma rápida la custodia del cuerpo, pero lamentablemente, este ya estaba siendo embalsamado. Aún así, el médico forense recién contratado en el condado de Potter, el patólogo Ralph Erdman, pudo realizar una autopsia. El cuerpo de la hermana Thaddeus presentaba signos de un ataque extremadamente violento, con múltiples heridas, incluyendo marcas en el cuello y golpes en la cabeza. Las lesiones confirmaron una agresión severa y los examinadores también encontraron indicios de abuso. La causa de muerte fue asfixia, resultado de la fuerza ejercida. Además, se hallaron evidencias de heridas por arma blanca. Pero ¿quién sería capaz de hacerle semejante daño a una religiosa que había dedicado su vida a servir a su comunidad? Una persona anciana y tan querida por todos. Esta religiosa no había sido la única que tuvo un terrible final. El 9 de julio de 1981, pocos meses antes de lo acontecido con la hermana Thaddeus, Narnie Boggs Bryson, una anciana de 77 años, había sido también acabada.
Las características de su crimen eran prácticamente idénticas a las del crimen de la hermana. Más aún, si consideramos que Narnie era muy religiosa y devota. Su final también había sucedido en su propia casa, en la calle North Houston, muy cerca al convento de San Francisco, y la persona que lo hizo había ingresado rompiendo la ventana. Hubo testigos que afirmaron haber visto a un hombre afrodescendiente merodeando sospechosamente la zona en la noche del crimen. Sin embargo, la policía no hallaba mayores pistas para resolverlo. Ambos crímenes eran muy similares y fueron dirigidos a mujeres ancianas y muy religiosas. Además, en los últimos meses se habían registrado por lo menos 10 ataques brutales a ancianas que, aunque no habían llegado a acabar con sus vidas, habían sufrido cosas similares a las de Narnie Boggs Bryson y a la hermana Thaddeus. El fiscal del distrito, Danny Hill, declaró entonces a la prensa que ambos crímenes habían sido realizados por la misma persona. En ese momento, surgieron evidencias que vincularon a 2 hombres refugiados provenientes de Cuba y ambos recién llegados a la ciudad de Amarillo. Sus nombres eran Leoncio Pérez Rueda y Fernando Flores. Ambos eran afrodescendientes, como el hombre descrito por los testigos, y habían sido sorprendidos en varias ocasiones fisgoneando por las ventanas de mujeres ancianas. Sin embargo, después de que se descartara a Fernando Flores en la prueba de ADN, la policía excluyó a ambos del caso. La comunidad reaccionó con horror y tristeza al enterarse del crimen de la hermana Thaddeus Benz. Había una fuerte demanda de justicia y seguridad, ya que el asesinato de una figura tan querida y respetada conmocionó a todos. Las religiosas, junto con la comunidad, expresaron su deseo de que las autoridades investigaran a fondo el caso y aseguraran que tal violencia no volviera a ocurrir. Se sintió una creciente preocupación por la seguridad de las mujeres ancianas en la comunidad, quienes ahora se habían convertido en las más vulnerables a ataques similares. La presión para que se resuelva el asesinato de la hermana era muy grande, así que la policía, a cargo del jefe Jerry Neal, decide con determinación que resolverían el caso lo más pronto posible, logrando también un castigo ejemplificador para el responsable. La investigación. Unos vigilantes y cuidadores de la zona informaron a la policía que la noche anterior, el 30 de octubre de 1981, habían visto a un hombre merodeando la zona. Cuando se acercaron a él para preguntarle qué hacía allí, el hombre huyó. Aún así, lograron ver sus características físicas y lo describieron como un hombre de piel oscura y cabello muy ondulado, las mismas características del hombre sospechoso que fue visto también en el caso de la anciana Narnie Boggs Bryson. Al interrogar a las religiosas, una de ellas relató que alrededor de las 2:30 de la madrugada sonó el teléfono del convento, una hora poco habitual para recibir llamadas. A pesar de la sorpresa, contestó y la describió como una llamada muy perturbadora. Escuchó la voz de un hombre con un marcado acento español, quien con tono desesperado pedía hablar con un sacerdote sobre ciertas inquietudes personales, específicamente sobre sus deseos íntimos. Aunque insistió en obtener ayuda, la religiosa le explicó que en ese momento era imposible y terminó la llamada. Sin embargo, la policía se centró en lo que encontró en la escena del crimen de la religiosa. A pesar de la limpieza, hallaron el pijama de Thaddeus, las sábanas de su cama y una camiseta con cuello V, todas halladas con algo de sangre. Debajo de la cama encontraron un cuchillo de sierra, pero a diferencia de los otros artículos, este se encontraba completamente limpio. En la cabecera, una huella dactilar
que no pudo ser identificada y cabello rizado. Al lado de la ventana rota por donde había ingresado un extraño, hallaron un cuchillo más y en una de las puertas de salida hallaron sangre, lo que indicaba que el responsable, si bien había ingresado por la ventana, salió por la puerta, dejando dicha evidencia allí. Aún así, nada de esto los condujo a nada. Pero pronto, la policía creyó que la suerte se empezaba a poner de su lado cuando una mujer llamada Inés Patterson, más conocida como Bubbles, burbujas en español, se puso en contacto con el diario The Amarillo Daily News. Les dijo que era una vidente, que había trabajado con la policía anteriormente y había tenido un sueño revelador. Había visto al asesino de la hermana, Thaddeus Benz. Lo describió como un muchacho de 1,70 m de alto, con nariz y orejas grandes, delgado y de tez aceitunada, y su cara era del estilo de Abraham Lincoln. Señaló que durante el ataque llevaba puesta una peluca tipo afro. Pero eso no era todo. Más asombroso aún era que ella, en su sueño, también había visto dónde vivía. En Northeast 18th Street, la misma calle donde quedaba el convento. Según Bubbles, el asesino vivía en una casa de madera blanca con los pisos de madera sucios. Pero para más sorpresa aún, ella creía saber su nombre y lo asociaba con el nombre Clyde. Uno de los agentes policiales recordó que la noche de la muerte de la hermana Thaddeus Benz había visto un joven golpeando los arbustos y este joven vivía frente al convento de San Francisco. Cuando el agente se le acercó, el joven huyó. Con toda esta información, la policía decidió ir a esta casa, en el número 4000 de Northeast 18th Street, que quedaba justo enfrente del convento. Una casa de madera blanca, con los pisos de madera sucios. Pero la sorpresa mayor es que en el patio delantero se encontraba la casa de la mascota, con un letrero que tenía su nombre, Mr. Clyde. Es importante mencionar que cualquier vecino o transeúnte podía ver claramente ese letrero y saber que existía una mascota que se llamaba Clyde. Pero para la policía, la descripción brindada por la vidente había sido extraordinaria, prácticamente exacta, y deciden creer en la palabra de Bubbles. Entonces, allí debía vivir el asesino. Uno de los moradores de esa casa era un joven de 17 años, Johnny Frank Garrett, quien era conocido de la policía por haber sido arrestado varias veces por robos menores. Pero, ¿quién era Johnny Frank Garrett? Johnny Frank Garrett, una historia de abuso y negligencia. Johnny Frank Garrett nació el 24 de diciembre de 1963. Su vida estuvo marcada por un profundo sufrimiento desde su infancia, pasando por situaciones completamente oscuras. Sufrió abusos físicos y emocionales por parte de varios padrastros, dejándole cicatrices emocionales y físicas profundas. A los 10 años comenzó a consumir alcohol y sustancias prohibidas, lo que llevó a problemas graves de salud mental, incluyendo delirios y episodios de psicosis. Fue sometido a maltratos severos, incluyendo quemaduras con cigarrillos, lo que nos brinda una idea de la brutalidad del ambiente en el que creció. Desde una edad temprana, sufrió de explotación infantil, siendo forzado a participar en actividades inapropiadas, afectando su desarrollo personal. A lo largo de su adolescencia, su comportamiento se volvió errático y tuvo problemas en la escuela, sufriendo también aislamiento social y la percepción negativa que los demás tenían de él. Continuando con la investigación. Para la policía, el joven tenía una cara como la de Abraham Lincoln, pero aún más relevante
fue que una de sus huellas dactilares fue encontrada en el cuchillo doblado cerca del cuerpo, y otra huella se halló en la cabecera de la cama de la hermana Thaddeus. Así que decidieron no esperar más, y el 9 de noviembre de 1981, una docena de policías fueron hasta la casa de Madera Blanca y arrestaron a Johnny Frank Garrett, mientras la prensa se encontraba alrededor, capturando toda la información posible. Sin embargo, cuando la madre del joven, Charlotte, preguntó por qué lo arrestaban, la policía le dijo que era solo por robo simple. La madre y el resto de la familia de Johnny Frank Garrett se entera más tarde de que el real motivo del arresto del muchacho era por el asesinato de la hermana Thaddeus Benz, y se enteran porque la prensa ya había empezado a informar rápidamente sobre este hecho. Cuando Johnny Frank Garrett es llevado a declarar, le leyeron sus derechos y estuvieron con él tratando de sacarle una confesión y siendo grabada durante aproximadamente una hora. Todo ello sin la presencia de un abogado o la presencia de su madre, y recordemos que para ese momento Johnny tenía 17 años. Durante esta hora, él siempre afirmó ser inocente, pero luego de esta hora, un policía ingresó al interrogatorio. Se apagaron las cámaras, y luego de 10 minutos, el policía había conseguido una confesión. La confesión había sido mecanografiada, pero no tenía la firma de Johnny. Según la confesión, había tomado mucho whisky ese día y había consumido sustancias ilícitas. Había escuchado que las monjas tenían estéreos de buena calidad y decidió ingresar a robar. Rompió una de las ventanas del primer piso para poder ingresar, subió las escaleras y se dirigió hacia una de las habitaciones, donde se encontró con una monja en su cama. Ella quiso gritar y él empezó a sofocarla para callarla, hasta que finalmente se desmayó. Luego procedió con el abuso y se retiró del convento tal y como ingresó. Johnny Garrett nunca firmó dicha confesión, pues siempre aseguró ser inocente. Su madre y su hermana manifestaron que la noche del crimen, Johnny estuvo con ellas toda la noche, pero su testimonio no fue aceptado, pues al brindar una coartada a un familiar puede considerarse que están mintiendo para proteger a su ser querido. Durante el allanamiento en la casa de Johnny Garrett, las autoridades encontraron un cuchillo que, según ellos, compartía características con el utensilio hallado al lado de la ventana rota. La policía informó que ambos cuchillos pertenecían a un mismo conjunto o juego de cuchillos, pero no hay información que se hayan realizado pruebas específicas para confirmar que ambos hubieran pertenecido a un mismo lote de fabricación. Ese tipo de cuchillos es hasta el día de hoy un modelo muy común y que se encuentra en muchas cocinas del mundo. Con respecto a la huella dactilar que coincidía con Johnny Garrett, él afirmó que su presencia se debía a que él había visitado el convento en varias ocasiones, pues vivía al otro lado de la calle y había ayudado a las monjas con tareas, como mover muebles. Johnny también admitió que días antes del crimen había intentado robar unas joyas, aunque esto no lo logró. Johnny no fue implicado en el caso de Narnie Box Bryson, a pesar de las sorprendentes similitudes con el asesinato de la hermana Thaddeus Benz. La evidencia en el caso de Narnie lo exoneraba por completo, aunque la policía sabía que ambos crímenes fueron perpetrados por la misma persona. En lugar de descartar a Johnny en ambos casos, decidieron involucrarlo en la muerte de la hermana, a pesar de la alta probabilidad de que el autor del crimen de Narnie también fuera responsable del asesinato de la religiosa. La policía se convenció de que tenía un caso sólido, por lo que Johnny Frank Garrett sería enjuiciado por el asesinato de la hermana Thaddeus Benz y fue recluido en la prisión del condado de Potter mientras esperaba el inicio de su juicio.
El juicio. El juicio de Johnny Garrett comenzó el 30 de agosto de 1982. La gravedad del crimen captó la atención de los medios y el público, quienes siguieron cada detalle con gran interés. Los medios locales de la ciudad de Amarillo retrataron a Garrett como un monstruo, influyendo en la opinión pública y en el jurado. La cobertura incluyó numerosas conjeturas y especulaciones que aumentaron la presión para resolver el caso. Esta presión, sentida especialmente por el fiscal Danny Hill y el jefe de policía Jerry Neal, parece haber influido en la búsqueda de un culpable y en la rapidez con la que se trató de cerrar el mismo. Esto generó cuestionamientos sobre si el objetivo era realmente encontrar al responsable o simplemente dar una respuesta rápida a la comunidad. En casos de alto perfil, es común cambiar la sede del juicio para evitar influencias externas en el jurado. Sin embargo, la solicitud de cambio de sede presentada por la defensa fue denegada. Además, el jurado incluyó a personas con vínculos con el juez y personas relacionadas con los agentes de policía u otros involucrados en la investigación, lo que despertó dudas sobre la imparcialidad del proceso. En el juicio, se incluyó el testimonio de Lonnie Wakley, de 18 años, un ex compañero de prisión de Johnny, quien testificó que éste le confesó el crimen mientras estaban juntos en la cárcel del condado de Potter. Sin embargo, Johnny negó haber hablado con Wakley, afirmando que nunca tuvieron contacto, pues ambos estaban en áreas separadas dentro de la prisión. A pesar de que Wakley había proporcionado información en otras ocasiones a cambio de beneficios, ni la policía ni el jurado cuestionaron su testimonio. El mismo Johnny Garrett también testificó en su juicio. Confesó haber ingresado al convento, pero el 29 de octubre, 2 días antes del crimen de Thaddeus. Ese día había consumido alcohol y sustancias prohibidas y decidió ingresar a robar. Entró por la puerta principal, pasó por el área de farmacia, luego a la cocina para sacar un cuchillo y poder abrir los cerrojos de los cajones y otras cerraduras. Subió las escaleras, ingresó a varias habitaciones, llegando probablemente al cuarto de la hermana Thaddeus. Se estiró por encima de la cama para tomar el crucifijo que se encontraba en la cabecera y de esta manera Johnny explicaba cómo había llegado su huella digital allí. De pronto, un ruido lo asustó, dejando caer el cuchillo, que finalmente fue hallado debajo de la cama, y huyó rápidamente a su casa, que se encontraba frente al convento. Respecto a la noche del crimen, Johnny testificó que estuvo en su casa desde las 10:15 de la noche con su madre y hermana. Sin embargo, 2 vecinos contradijeron su versión, diciendo que lo habían visto a las 11:30 de la noche fuera de su hogar, y uno de ellos aseguró que Johnny estaba observando por las ventanas del vecindario. Por su parte, una de las religiosas del convento refutó el testimonio de Johnny, argumentando que su relato tenía varias inconsistencias. Primero, porque la puerta principal del convento siempre la mantenían cerrada, por lo que no pudo haber pasado libremente, y de haberlo hecho, alguna de ellas lo habría tenido que haber visto. Segundo, porque las cerraduras de los cajones y armarios siempre las mantenían sin llave, por lo que hubiera podido abrirlas con facilidad. Tercero, porque la hermana Thaddeus no tenía ningún crucifijo sobre su cabecera. Y cuarto, porque no se había reportado la falta de ningún objeto en el convento. Todos estaban en su lugar. La huella digital de Johnny en el convento fue considerada como prueba clave de su presencia. Y con respecto a la historia que contó en su juicio, esta pudo haber sido influenciada por consejo de su defensa, quien fue criticada por su pésimo desempeño en el caso. Interrogatorio del fiscal. Durante el juicio, el fiscal cuestionó duramente a Johnny, con preguntas que buscaban no solo desacreditarlo, sino también influir en el jurado.
Algunas de estas preguntas incluían: ¿acaso están todos mintiendo? ¿Por qué todos estarían tratando de perjudicarte? ¿Cómo llegaron tus cabellos a la habitación de la hermana Tadea? Refiriéndose al cuchillo y recreando la situación, el fiscal le preguntó: ¿acaso no se dobló al usarlo contra la hermana? Entonces, el fiscal mostró una fotografía del cuerpo de la hermana Tadea y, buscando enardecer al jurado, cuestionó a Johnny. ¿Así es como termina la vida de una mujer de 76 años a quien usted ha agredido sin piedad? Los antecedentes de Johnny por robos también fueron utilizados durante el juicio para respaldar los cargos en su contra. Y con respecto a la defensa de Johnny Garrett, realizó un trabajo ineficiente y defectuoso. Asimismo, su defensa consideraba que el destino del joven ya estaba escrito y que su caso era una causa perdida. Su equipo de defensa no estaba adecuadamente preparado para manejar un caso de la magnitud de un juicio por asesinato con posible pena de muerte. No exploraron a fondo pruebas que podrían haber puesto en duda la culpabilidad del acusado, como análisis forenses contradictorios o la posibilidad de otros sospechosos, como por ejemplo, que los exámenes habían determinado que el cuchillo hallado debajo de la cama no había sido utilizado para dañar a la hermana Tadea, solo contenía algo de mostaza. Los exámenes demostraron que en ninguna de las ropas ni en ninguno de los zapatos de Johnny se encontró sangre, por lo que no pudo ser él quien salió por la puerta dejando rastros de la hermana. Las huellas del zapato encontradas tampoco coincidían con las del joven y además su cabello no coincidía con el cabello rizado encontrado en la escena del crimen. Aunque Johnny tenía antecedentes de problemas de salud mental, su defensa no solicitó una evaluación psiquiátrica exhaustiva, lo cual podría haber sido significativo para su juicio, confirmando una grave falta de interés para una real justicia. Durante el juicio de Johnny Garrett, no se presentaron pruebas que demostraran de forma concluyente su culpabilidad. Aún así, la presión por cerrar esta trágica historia con una sentencia de muerte fue abrumadora. Johnny se convirtió en el blanco perfecto, un joven con discapacidad intelectual, marcado por el consumo de sustancias y los abusos que había sufrido desde la infancia. Con ese perfil, era fácil verlo como el responsable ideal y muchos ignoraron lo que parecía ser una grave negligencia en el proceso judicial. Solo 4 días después de haberse iniciado el juicio, el 3 de septiembre de 1982, el juez lo describió como una persona muy violenta y una amenaza para la sociedad. El jurado deliberó en menos de 2 horas y Johnny Frank Garrett fue hallado culpable y sentenciado a muerte. Al oír la sentencia, Charlotte, la madre de Johnny, salió corriendo de la sala y se dirigió a uno de los cubículos del baño. Y allí lloró desconsoladamente ante lo que ella creía era una clara injusticia para su hijo. Una reportera la siguió con su cámara, grabó a la mujer desconsolada y vendió las imágenes como primicia. El destino de Johnny. Como ya hemos visto, Johnny tenía antecedentes de enfermedad mental y graves abusos infantiles. También sufría daño cerebral y otros impedimentos mentales que no se tuvieron en cuenta de forma adecuada durante su juicio. El estado mental de Johnny Garrett antes de su ejecución era complejo. Los informes indican que sufría graves problemas psicológicos, incluidas alucinaciones. Johnny aseguraba que no tenía miedo a la pena de muerte. Él sabía que no le pasaría nada durante la ejecución. Creía firmemente que la inyección letal no acabaría con él. ¿Y por qué Johnny no tenía miedo? Porque, según él, su tía Bárbara se lo decía cada vez que venía a visitarlo. El problema era
que su tía Bárbara estaba muerta. Esto demuestra su desconexión con la realidad y que su estado de salud mental afectó sobremanera su percepción de la situación. La combinación de varios factores y los errores legales que salieron a todas luces creó un fuerte debate sobre si Johnny Garrett tuvo un juicio justo y si la pena de muerte fue una decisión apropiada, dado el manejo de su defensa. En 1986 surgieron evidencias de que un hombre llamado Leoncio Pérez Rueda podría ser el verdadero responsable del crimen de la hermana Tadea. Pérez fue uno de los primeros sospechosos en el caso de Narnie Box Bryson. Sin embargo, y a pesar de esto, las apelaciones de Johnny Garrett fueron sistemáticamente rechazadas por el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas. Durante los 10 años posteriores a su juicio, no faltaron voces que exigieron una verdadera justicia para él. Algunos porque creían plenamente en su inocencia, mientras que otros señalaban sus graves problemas de salud mental causados principalmente por los maltratos sufridos durante su infancia. La comunidad, Amnistía Internacional, el Papa Juan Pablo II y hasta las mismas monjas del convento donde ocurrió el crimen abogaron por Johnny, ya que las religiosas estaban en contra de la pena de muerte, asegurando también que la hermana Tadea Benz no hubiera querido ese final para Johnny Garrett. Pero nada de eso logró cambiar el curso de los acontecimientos. La decisión de condenarlo se mantuvo, impulsada por intereses políticos y por una sociedad que pedía venganza a toda costa. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por 17-1 a favor de mantener la pena de muerte en lugar de conmutarla por cadena perpetua. Se puso entonces fecha definitiva para su ejecución. Cuando le preguntaron cuál sería su última comida, Johnny pidió un helado. Casi 10 años después del crimen de la hermana Tadea Benz, el 11 de febrero de 1992, a la edad de 28 años, Johnny Frank Garrett fue ejecutado en Texas mediante inyección letal, siendo sus últimas palabras las siguientes: «Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besar mi trasero porque soy inocente». La confesión de un asesino ¿demostrará la inocencia de Johnny? En marzo de 2004, el Departamento de Seguridad Pública de Texas informó al Departamento de Policía de la Ciudad de Amarillo que había encontrado una coincidencia de ADN entre las muestras recogidas en el cuerpo de Narnie Box Bryson. Esta coincidencia correspondía con un delincuente de nacionalidad cubana y se trataba de nada más y nada menos que de Leoncio Pérez Rueda, el mismo que poco antes de la muerte de Narnie había sido sorprendido fisgoneando por la ventana de otra anciana y quien en 1986 también había sido mencionado como posible responsable del caso de la hermana Tadea, pero que no fue vinculado a pesar de las solicitudes de apelación de Johnny Garrett, quien mantuvo hasta el final su inocencia. Ambos crímenes compartían características inquietantes. Testigos afirmaron haber visto a un hombre de piel oscura y cabello rizado cerca del lugar del crimen. Coincidencias que apuntaban a Pérez. Pero como ya hemos visto, la fiscalía prefirió centrarse en el joven Johnny Garrett. 5 meses después de su arresto, Rueda concedió una entrevista en la cárcel a Jesse Quackenbush, un abogado contratado por la familia de Johnny Garrett para limpiar su nombre. Durante la entrevista, Pérez confesó haber agredido a Narnie Box Bryson, pero alegó que fue coaccionado por Fernando Flores, su amigo, con quien inicialmente fue implicado en el caso. Sin embargo, Flores sí había sido sometido a exámenes y fue exonerado de ese crimen, lo que sugiere que Rueda podría estar intentando justificar su atrocidad. En un giro inesperado, sin que nadie le preguntara, mencionó que Flores también había agredido a una monja y que creía que había estado involucrado en su muerte. Con toda esta información,
parece claro que Leoncio Pérez Rueda es el verdadero responsable de la muerte de la hermana Tadea Benz y buscaba justificarse nuevamente, involucrando a Flores. Pérez y Flores llegaron a Estados Unidos en 1980 en calidad de refugiados, luego de que el presidente Jimmy Carter negociara con Fidel Castro que permitiera la salida de cubanos que buscaban asilo en Estados Unidos. Castro autorizó el éxodo de aquellos que desearan emigrar, lo que dio lugar a que alrededor de 120.000 cubanos salieran de la isla con la esperanza de un nuevo comienzo. No obstante, Castro también aprovechó la situación para liberar a unas 20.000 personas más, entre pacientes de instituciones psiquiátricas y reclusos, estos acusados desde delitos menores hasta los más abominables. En este grupo se encontraron Leoncio Pérez Rueda y su amigo Fernando Flores. En el momento de los hechos, Pérez había sido acogido por un hogar católico cerca de la casa de Narny Box Bryson y cerca al convento San Francisco. Luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de muerte y con la condición de que no sería acusado por ningún otro crimen, en enero de 2005, Leoncio Pérez Rueda fue declarado culpable del asesinato de Narny Box Bryson y recibió una condena de 45 años de prisión. Con el descubrimiento del culpable en el caso de Narny Box Bryson, se propuso analizar el ADN de Pérez en relación con el encontrado en la hermana Tadea. Sin embargo, el patólogo a cargo, el doctor Ralph Erdman, no pudo analizar el ADN recuperado del cuerpo de la hermana Benz, ya que no lo había conservado. Su justificación fue que no había recibido instrucciones para hacerlo y que él desconocía que debía conservarla. La realidad es que este patólogo era un incompetente y un corrupto. En 1995 se reveló que había estado elaborando informes falsos y fabricando evidencias de manera deliberada en varios casos. Fue acusado de manipulación de pruebas y perjurio por los exámenes que realizó a principios de la década de 1980 en las zonas rurales de Texas. La familia de Johnny Garrett solicitó al estado de Texas que limpiara su nombre, pero a pesar de las pruebas que apuntaban a su inocencia, el estado se negó y amenazó a su familia por insistir en el tema. Con toda esta información, es probable que Johnny Garrett no fuera responsable del crimen de la hermana Tadea Benz. Sin embargo, la justicia aún sostiene su culpabilidad, lo que deja el debate sobre su inocencia sin resolución. La maldición de Johnny Garrett. Después de la ejecución de Johnny Frank Garrett en 1992, comenzó a circular una leyenda que asegura que en realidad, en sus últimas palabras, Johnny habría lanzado una maldición contra aquellos involucrados en su condena y ejecución. Según algunos relatos, antes de su muerte, Johnny habría maldecido a jueces, abogados, policías y otros que participaron en su juicio, prometiendo que sus vidas serían marcadas por tragedias. Posteriormente, varias personas relacionadas con el caso experimentaron muertes y desgracias, alimentando la creencia de esta supuesta maldición. Aquí, algunos de los incidentes atribuidos a ella. Lonnie Wagley, el ex compañero de prisión que declaró en contra de Garrett, se suicidó algún tiempo después de la ejecución, al igual que otros 2 testigos cuyos testimonios fueron contra Johnny. Un miembro del jurado falleció tras caer por unas escaleras. La hija de otro miembro del jurado murió en un trágico accidente con un arma de fuego. 2 de sus abogados defensores que realizaron un trabajo ineficiente, 2 policías, uno de los jueces de apelación y la esposa del patólogo, Ralph Erdman, fallecieron de cáncer. La reportera, aquella que cubrió el caso de Johnny y grabó a su madre llorando desconsolada,
vendiendo las imágenes posteriormente, murió en un accidente aéreo. Danny Hill, el fiscal del distrito durante el caso, llegó a ir a la cárcel por conducir ebrio. Tiempo después, acabó con su propia vida. La pareja de Bubbles, la vidente, quien era un traficante de sustancias prohibidas en la ciudad de Amarillo, fue encontrado muerto en su automóvil en misteriosas circunstancias y su caso no ha sido resuelto hasta el día de hoy. En cuanto a Bubbles, no se dispone de mucha información sobre su destino. Su relación sentimental con alguien vinculado al tráfico ilícito sugiere que su destino estuvo expuesto al mundo de la delincuencia. Y aunque tuvo relación directa con varios criminales, es incierto si tuvo algún vínculo con Pérez y Flores. Y así, hay otras historias trágicas que se atribuyen a la maldición. A pesar de las coincidencias, muchos expertos y observadores señalan que dado que estas muertes ocurrieron a lo largo de varios años, es probable que no tenga relación con ninguna maldición. La conexión que algunos hacen entre estos hechos podría atribuirse a la percepción de injusticia en el caso de Johnny Garrett y al sentimiento de culpa de la comunidad que surgió posteriormente. Cuando las personas comenzaron a cuestionar la validez de su condena, cada tragedia parecía reforzar la idea de una venganza sobrenatural. Sin embargo, la falta de evidencia concreta indica que estos eventos podrían ser simplemente coincidencias, sin ningún vínculo con una supuesta maldición. Este tema ha sido tratado en el documental The Last Word, La Última Palabra, del abogado y cineasta Jesse Quackenbush, quien fue contratado por la familia para limpiar el nombre de Johnny, y también en la película de ficción Johnny Frank Garrett's The Last Word, ambas presentando un enfoque de horror y fatalidad en torno al caso y sus secuelas. Estas obras tratan la polémica del caso y las muertes posteriores, dando así un aire aún más misterioso. La narrativa de la maldición puede ser vista como una representación de la culpabilidad social, especialmente ante posibles injusticias en el sistema judicial. Sin embargo, las explicaciones lógicas sugieren que las tragedias en cuestión son en gran medida coincidentes y reflejan la imprevisibilidad de la vida. ¿Será solo una serie de coincidencias o algo más profundo? La respuesta queda en tus manos. Una última reflexión. Expertos en derecho han utilizado la historia de Johnny Frank Garrett como un ejemplo clave para abogar por reformas en el sistema de pena de muerte. Además, este caso se ha incluido en cursos académicos sobre justicia penal y ciencia forense. La tragedia ocurrida en torno a la hermana Thadea Benz y Johnny Garrett nos hace reflexionar sobre la justicia, la verdad y las terribles consecuencias de un error judicial. Nos muestra un sistema que ante la presión de cerrar casos y dar respuestas rápidas, puede llegar a sacrificar la verdad en nombre de la justicia. La condena de Johnny Frank Garrett, un joven con discapacidad intelectual y un pasado de abusos, evidencia cómo una investigación precipitada puede distorsionar los hechos, ignorando pruebas que pudieron cambiar su destino. Años después, cuando la evidencia señala que otro hombre pudo haber sido el verdadero autor del crimen, el caso toma un giro inquietante. Nos hace ver que una sentencia judicial, aunque parece traer justicia, no siempre cierra las heridas y a veces solo amplifica el dolor de quienes han sido acusados y de las víctimas que nunca recibieron verdadera justicia. Esta historia nos lleva a cuestionar: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar en nombre de la justicia? ¿Y cuánto valor le damos realmente a la verdad?
el mensaje final es claro. Debemos ser cautelosos, porque la vida de una persona no es un riesgo que podamos darnos el lujo de equivocarnos en el intento de proteger. ¿Consideras posible que la maldición de Johnny haya sido real y tenga impacto aún hoy? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia fue de tu interés, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que sigas descubriendo más de estas historias tan impactantes. Si deseas apoyar el canal, puedes usar el botón de Super Gracias. Tu ayuda es fundamental para seguir trayendo más historias que merecen ser escuchadas. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.